Esta noche estamos llegando a nuestro último estudio en el libro de Esther. Como quien dice, toca despedirse, ¿verdad?, del libro de Esther. Aprecio la asistencia de cada uno de ustedes a estas noches de estudio. Los miércoles han estado en mi corazón y he escrito para ustedes cada semana las notas del estudio, con la excepción cuando el pastor Agner compartió parte del mismo. Entonces las notas las escribió él y yo estuve sentado para disfrutar del estudio. No sé respecto a usted, pero a mí todavía me queda mucho en mi búsqueda de Dios. Pero en lo personal no estoy donde me encontraba antes de aprender con ustedes de las páginas inspiradas de Esther. Gracias, amados, por vuestra valiosa interacción. Los amo y los aprecio sinceramente. Y esperamos que pueda seguir con la próxima serie, ¿verdad?, que la vamos a iniciar a partir del próximo miércoles. Cristianos frente a tiempos peligrosos. Hay que estar preparados y no será un estudio superficial. Cristianos frente a tiempos peligrosos, y usted va a recibir también las notas del estudio de esta nueva serie que empieza, Dios mediante, el próximo miércoles. Cristianos frente a tiempos peligrosos. Bien, respire profundamente. Se siente bien, ¿verdad? Parece ser que el ser humano en el diario vivir como que solamente respira así tortadito, ¿verdad? Una respiración, ¿no? Pero a veces hay que hacer pausas para respirar profunda, ¿verdad? Leamos nuestro último segmento en Esther, capítulo 9, los versos 29 hasta el verso 3 del capítulo 10, que termina la historia. Esther 9, verso 29 hasta el capítulo 10, los 3 versos con que cierra este libro. Leemos de manera alternada, vamos a participar de la palabra de Dios en esta lectura. Comienzo la lectura en el verso 29 de Esther 9. Ustedes continúan el 30, alternadamente hasta el capítulo 10, el verso 3. Y la reina Esther, hija de Abihail, y Mardoqueo, el judío, suscribieron con plena autoridad esta segunda carta referente a Purim. Para confirmar estos días de Purim en sus tiempos señalados, según les había ordenado Mardoqueo el judío y la reina Esther, y según ellos habían tomado sobre sí y sobre su descendencia, para conmemorar el fin de los ayunos y de su clamor. El rey Asuero impuso tributo sobre la tierra y hasta las costas del mar.
porque Mardoqueo el judío fue el segundo después del rey Asuero, y grande entre los judíos, y estimado por la multitud de sus hermanos, porque procuró el bienestar de su pueblo y habló paz para todo su linaje. Demos gracias a Dios por su palabra. Padre, gracias por este tiempo, esta noche de bendición. Siempre que lo tomamos para poder considerar de tu bendita palabra. Precioso Espíritu Santo, ministra tú, te rogamos, a nuestras vidas una vez más con tu palabra. Gracias, Señor, lo creemos, lo agradecemos. En el nombre de Jesús. La iglesia del Señor dice: amén. En sus notas dice: describa las últimas imágenes que percibimos de nuestros protagonistas judíos, Esther y Mardoqueo. Según los últimos versos que hemos leído de este libro en esta noche, ¿cómo describe usted las últimas imágenes que percibimos de nuestros protagonistas judíos? Las últimas imágenes que vemos ya en esta parte final del libro de Esther y Mardoqueo. ¿Los vemos? ¿Cómo los vemos? Las últimas imágenes como los podemos ver, ¿verdad? En el caso de Esther, la imagen final, ¿cómo se muestra en este pasaje final? La reina Esther, ¿verdad? Ahí está siempre la imagen de reina con plena autoridad, dice el texto también. La imagen de la reina Esther, con plena autoridad. Y creo que es la segunda vez en todo el libro que se dice hija de Abihail, no con G, sino con H, ¿verdad? Porque con G es nombre de mujer, Abigail, pero con H es nombre de varón. Incluso Abihail significa padre que es fuerza, es el significado de ese nombre. Entonces, ahí están las imágenes que podemos ver de Esther, las imágenes finales de ella, una reina con plena autoridad, hija de Abihail. Y de Mardoqueo, las imágenes últimas de Mardoqueo en esta parte final del libro, ¿cómo lo vemos? También una imagen de grandeza, ¿verdad? Podemos percibir, terminando Mardoqueo, con una imagen de grandeza. Segundo después del rey, muy estimado, también con plena autoridad. Así termina la historia. O sea, los papeles se invirtieron en Persia. Los papeles se invirtieron en Persia. Y la misma mujer que vivió a merced de decretos ordenó lo que las escrituras llaman el mandamiento de Esther. En el versículo 32, ¿verdad? Y el mandamiento de Esther confirmó esta celebración. Entonces los papeles se invierten. Ahora es Esther la que está dando mandamiento. Y en el caso de Mardoqueo, a quien se había pasado por alto,
es ahora segundo en el mando y altamente estimado. Ahora bien, el libro de Esther no es la última vez que se invierten los papeles en las Escrituras. Así como Dios invirtió los papeles en el reino persa de Jerjes, también invirtió los papeles de los judíos en la Jerusalén del rey Herodes. Y esto lo vemos en Juan, capítulo 2, los versos 13 al 17. Dios invirtiendo los papeles de los judíos ahora en el tiempo de Jerusalén del rey Herodes. Juan capítulo 2, versos 13 al 17. Este pasaje dice: estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. En relación con este pasaje, tenemos en nuestras notas que en los evangelios encontramos a la ciudad de Jerusalén no solo reconstruida, sino también con una vista espectacular de ella. A diferencia de Esther, la belleza de Jerusalén en su mayor parte era superficial en aquellos días. Los judíos a comienzos del primer siglo hicieron lo que la mayoría de las personas religiosas hacen cuando carecen de una experiencia renovada de Dios: se volvieron legalistas. Cuando se carece de una experiencia renovada de Dios, las personas se vuelven legalistas. Su templo, una de las más importantes exhibiciones de la arquitectura humana en el mundo, carecía de algo profundo. Le faltaba la presencia divina. Por esto se enfocaron en las ganancias. Un día inesperado, la presencia divina entró en el templo, en la persona de Jesús. Las mesas volaron, pero Él estableció una nueva. Luego el Evangelio de Lucas describe el banquete de esta forma: cuando era la hora, se sentó a la mesa con los apóstoles y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Aquella fatídica noche, Dios instituyó el nuevo pacto y preparó una mesa suficiente para cada nación, tribu y lengua. Él hizo sonar la campana, llamando a todos a la mesa 50 días después, durante la fiesta de Pentecostés.
hizo sonar la campana, un llamado a todos, un llamado general a la mesa. 50 días después, durante la fiesta de Pentecostés, cuando se derramó el Espíritu Santo de Dios. Y entonces tenemos la pregunta en el estudio: ¿y qué tiene que ver todo esto con el libro de Esther? Veamos Hechos 2, capítulo 5. Hechos 2, versos 5 al 24. ¿Qué tiene que ver esto con el libro de Esther? Y este capítulo de Hechos, verso 5 del capítulo 2, lo vamos a leer, ¿no? Dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, ustedes, y de repente, no les escucho, ustedes van a leer el verso 2 de Hechos 2. Empezamos desde el 5. Sí, claro, la nota dice desde el 5, pero vamos a leer desde el verso 1 para captar todo lo que pasó. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, ustedes el 2. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y estaban atónitos y maravillados diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia. Cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Mas otros, burlándose, decían: están llenos de monstruos. Porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. En los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Hasta allí, mis amados, ¿verdad? Vamos a la pregunta: ¿de dónde vinieron estos judíos temerosos de Dios? Según Hechos 2:5. Estos judíos que se mencionan en este relato, en la fiesta de Pentecostés, el derramamiento del Espíritu Santo, ¿de dónde vinieron?
estos judíos temerosos de Dios, según Hechos 2:5, vinieron de todas las naciones bajo el cielo. Ahora, señale las tres primeras nacionalidades de judíos temerosos de Dios en Hechos 2:9. Las tres primeras nacionalidades que se mencionan, ¿cuáles son? Ha señalado bien: partos, medos, elamitas. ¿Señaló esas? Muchos eruditos dicen que los residentes de Susa en el tiempo de Esther eran, entre otros, partos, medas y elamitas, que más tarde serían testigos del primer derramamiento del Espíritu de Dios. De modo que los descendientes, digan los descendientes de la generación que Esther y Mardoqueo sirvieron, hicieron su peregrinaje a Jerusalén para la fiesta de Pentecostés en su año más significativo, cuando el Espíritu de Dios se derramaría, como hemos leído. Allí mismo, en la ciudad santa, la descendencia judía procedente del reino de Jerjes experimentaron la fe en Cristo Jesús, el Hijo de Dios, porque el apóstol Pedro se levantó y explicó las señales que acompañaron al gran suceso. Dijo el apóstol Pedro: esto es lo dicho por el profeta Joel: en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Aquel día, cuando los peregrinos de todas las naciones bajo el cielo se reunieron para Pentecostés, la corona de Esther se completó. La belleza de la esposa de Cristo no sería superficial, tendría la profundidad del Espíritu. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? La belleza de la esposa de Cristo no sería superficial, tendría la profundidad del Espíritu. Golpeada, ensangrentada y esparcida, se fortalecería en las persecuciones de Roma, se levantaría sobre sus pies reales y escribiría con plena autoridad para confirmar el Evangelio de Cristo Jesús y hasta completar el canon de las Escrituras. Las puertas del infierno de Amán no prevalecerían. Dios hace todas las cosas bien. ¿Estamos, mis hermanos? Bien. No sé si captamos la idea en esta parte de las notas, ¿verdad? La descendencia de esos judíos en Susa, 400 años después, partos, medas, elamitas, esa descendencia fue testigo del derramamiento del Espíritu Santo en Pentecostés. Ahora, aquí hay una pregunta y me gustaría ver cómo usted contesta en su hoja, ¿verdad? ¿Qué fue lo que más disfrutó de Esther? Casi todo un año tomamos de este libro, ¿verdad? Miércoles tras miércoles. Pregunta: ¿qué fue lo que más disfrutó del libro de Esther? Por un momento, unos instantes, piense y escribe una respuesta. Lo que más disfruté de Esther fue... ¿Qué fue? ¿Verdad? Piense y escriba. Dile que está a su lado. Piensa y escriba.
¿Qué fue lo que usted más disfrutó de Esther? Cuando se cambió el edicto. ¿Qué disfrutó más de Esther? ¿Ya escribió una respuesta? Lo que más disfrutó del libro de Esther. Bien. ¿Quién quiere compartir una respuesta? Lo que más disfrutó del libro de Esther. Disfruté más de... hermano Julio? Cuando se cambió el edicto. ¿Usted disfrutó eso? Cuando se cambió, La orden del rey Jerjes por la... claro, aunque el edicto no se cambió, ¿no? Sí, pero Usted lo que quiere decir es que disfrutó cuando salió el edicto nuevo. claro, Claro, porque el otro edicto tenía que cumplirse igual. No se podía cambiar. ellos podían defenderse. El disfrute del edicto nuevo Correcto. que logró traer la salvación a los judíos. ¿Qué fue lo que más disfrutó del libro de Esther? Una hermana. Ya escuchamos un varón. Las hermanas, mi hermana y lo que más disfrutó de Esther. Porque usted no recuerda que Dios preservó a su pueblo aún la dispersión. Aún La dispersión. que Dios preservó a su pueblo aún en la dispersión. Amén. Esa es la historia. Bien, lo que más disfrutó del libro de Esther. Alguien, no quiero dejar frustrado a nadie, si alguien quiere decir lo que más disfrutó, doy un instante la oportunidad. Hermano Xavier. Sí. A usted le disfrutó esa parte, le gustó esa parte que fue también, fue trascendental. Convocar 3 días de ayuno. Y dijo, después de esos 3 días, yo voy a entrar. Y si perezco, que perezca. Pero nadie ha buscado a Dios en vano. Todos los que le buscan, dijo el profeta, de corazón, le hallan. Bien. En cuanto a qué disfrutamos más del libro de Esther, en este punto queremos resaltar, y yo me identifico con este punto, de disfrutar del libro, su elemento de historia. Su elemento de historia. Es interesante la historia, en este estudio profundo, ver los elementos históricos en el relato. Su elemento de historia. La historia no simplemente dice algo, nos invita a participar. Un buen narrador nos envuelve en la historia. Sentimos las emociones, nos identificamos con los personajes. Historias honestas, digan historias honestas, nos llevan al mundo espacioso en el que Dios crea, salva y bendice, invitándonos a participar de los propósitos de Dios. Sin duda que un elemento de disfrute en el estudio de Esther es el elemento de historia. Ahora, cada uno, diga cada uno, y nos referimos a cada uno de nosotros, ¿verdad?
Cada uno tiene una historia. Ninguna es superficial. En un campo nazi, esta es una historia, en un campo nazi para prisioneros judíos, encontraron grabadas en una pared las siguientes palabras: creo en el sol, incluso cuando no brilla. Creo en el amor, aun cuando no lo siento. Y creo en Dios, aun cuando esté en silencio. Interesante, ¿no? En las paredes de un campo de prisioneros judíos se encontraron grabadas estas palabras. No sabemos si el prisionero que escribió estas palabras sobrevivió. Las condiciones en los campos nazis eran horribles. Sus palabras grabadas en aquella pared es el libro de Esther resumido. Y no es coincidencia que viene de un judío desesperado buscando al libertador. Al respecto, un rabí judío dice: el holocausto. Un rabí judío comenta acerca del holocausto, este sufrimiento que pasó la nación judía. Nuestro libertador en verdad llegó. Si nuestro enemigo hubiera salido con la suya, ninguno de nosotros habría sobrevivido. Pero aquí estamos. La liberación siempre llega para el pueblo de Dios. Él puede hacer que montes se estremezcan o mantener despierto a los reyes. Gloria a Dios. La liberación siempre llega para el pueblo de Dios. Dios nunca escribe una historia sin un buen final. Y eso incluye a la suya. Gracias por los amigos. Dios nunca escribe una historia sin un buen final. Y eso incluye a la suya. Un día en la Jerusalén celestial, rodeados por una multitud de oyentes dispuestos, el narrador divino contará la historia de la vida de una mujer o de un hombre. No será la de Esther ni la de Mardoqueo. ¿Qué dicen las notas? Será la de usted. Póngase usted ahora en el lugar. La historia empezará algo así. Érase una vez en los días del gran y glorioso Jesús, el rey del vasto imperio del cielo y de la tierra, que había un o una pequeño niño o pequeña niña que pensaba que se habían olvidado de él o de ella. Su nombre era, la historia es la suya, es la mía. Esta es la historia de cómo él o ella ganó el favor. Y con todo el drama y emoción que un gran narrador sabe usar, el rabí divino leerá a la congregación todo el mejillán de usted. Los oyentes gemirán, se morderán las uñas por el suspenso, será algo estridente. Con cada mención del nombre del villano, la multitud va a interrumpir y a burlarse de él. Entonces, en el momento culminante de la historia, cuando parezca que perdió la esperanza y su vida y amor estén más amenazados, él dirá estas palabras a la multitud. Sin saberlo, había nacido para ocupar esa posición real en un momento histórico como este. Solo por fe, él o ella doblará sus rodillas y luego se pondrá en pie
listo o lista para hacer lo que la liberación requiere. Después el rabí mencionará su determinación. Y si perezco, que perezca. Y la multitud se pondrá en pie y aplaudirá. Pero si perece, ¿es eso lo peor con lo que el malvado Amán de este mundo puede amenazar? En el día que lo lleve a cabo, esto es lo que sucederá. Usted se vestirá con sus mejores ropas y se presentará en el salón del trono delante del rey. El rey se encontrará sentado en su trono frente a la entrada. Cuando lo vea ahí, él se complacerá y extenderá el cetro de oro que sostiene en su mano. Y usted se acercará y doblará sus rodillas ante el Rey Jesús. Amados, Dios reescribe el texto de nuestras vidas cuando abrimos el libro de nuestro corazón ante sus ojos. Él interviene en la historia, la invierte, la cambia y realiza grandes propósitos y transformaciones. Y así sea en la historia de nuestras vidas. Dios obrando hasta el final. Gloria a Dios. Que así sea. Oramos. Padre Celestial, en esta noche te damos gracias. Tú eres Dios sobre todo. Dios sobre todos. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo de Dios, por tu ministración en nuestras vidas a través de tu palabra eterna. Gracias, Señor. Tú puedes invertir las cosas, las circunstancias. Solamente tú, oh Dios, puedes realizar cambios sorprendentes, transformaciones. Y gracias, Dios, porque tú has intervenido y seguirás interviniendo en la historia y llevando a cabo tus propósitos. Oh Dios, que nuestras vidas, en el punto en que estén, en las circunstancias que estemos, podamos confiar en ti, ponernos en tus manos, y que tú, Señor, saque adelante en nosotros tus propósitos, lo que es tu perfecta voluntad, para gloria de tu nombre, en Cristo Jesús. Te agradecemos también, Señor, en esta noche, una vez más, este tiempo de bendición cuando damos a ti una ofrenda o un diezmo que lo hemos apartado. Tú eres fiel, Señor. Agradecemos tu promesa de bendición, bendecir nuestros trabajos, nuestras finanzas, al ofrendar al diezmar. Una vez más lo hacemos creyendo, dándole gracias a Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Los hermanos encargados nos van a ayudar para recibir en este tiempo las ofrendas y los diezmos del Señor.